Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, esta clase es la parte teórica de lo que hicimos en la simulación de colocación de balón hemostático. Son recomendaciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia postparto, ¿sí? Y es una clase que está actualizada de este año, así que todo lo que van a ver son recomendaciones actuales. En cuanto a lo que es la definición de hemorragia postparto, ¿sí? Se entiende como que es el sangrado anormal y excesivo proveniente del sitio de inserción placentario, de traumas del tracto genital o de las estructuras adyacentes al canal de parto. Luego de la salida de la placenta, se produce un sangrado que es fisiológico, que no debería exceder los 500 mililitros aproximadamente de sangre. Si es mayor a 500 mililitros en un parto normal o mayor a 1000 en un postoperatorio de cesárea, se considera un sangrado anormal, ¿sí? También se considera como anormal una disminución de un hematocrito basal del mayor al 10%. Se entiende por hemorragia postparto severa el sangrado vaginal que excede los 1000 mililitros, ¿sí? Y que genere un compromiso hemodinámico de la paciente. Esto es muy importante aclararlo, ¿por qué? Porque a veces el sangrado no es mayor a 1000 mililitros, pero si es una paciente que venía con un antecedente de una anemia crónica, por ejemplo, un sangrado menor a 1000 puede generar compromiso hemodinámico y también se considera una hemorragia postparto. Por eso aclaro acá que hoy por hoy la hemorragia postparto se considera cualquier pérdida hemática posterior al parto que cause un compromiso hemodinámico de la paciente. También a su vez se clasifican en temprana o tardía, respondiendo a si esa hemorragia se presenta dentro de las primeras 24 horas del parto o posterior a ello. Dentro de lo que son las causas, conocemos las 4 T, ¿sí? Que son es como la mnemotecnia para acordarnos de lo que son las 4 causas más frecuentes de hemorragia postparto. Se clasifican en 4 grandes grupos. El grupo 1, que es la más frecuente, son los trastornos en la contractilidad uterina. El grupo 2 son los traumatismos en el tracto genital. El grupo 3, que hace referencia a tejidos, se corresponde con la persistencia de restos placentarios o, por ejemplo, la retención placentaria. Y el grupo 4 son los trastornos en la coagulación, ¿sí? Esa sería en orden de frecuencia, de mayor a menor frecuencia, las 4 causas de hemorragia postparto. Dentro de lo que es el manejo inicial de la hemorragia, uno de los principales y más graves errores que se cometen es la pérdida en iniciar las acciones correspondientes, la demora, ¿sí? El profesional que asiste al parto o cesárea deberá pedir ayuda inmediatamente y conformar de manera temprana y oportuna un equipo de profesionales que le permitan la atención de esta emergencia obstétrica. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, pedir ayuda. El trabajo en equipo en este tipo de complicaciones es clave. Hacer un examen ginecológico exhaustivo en busca de la causa, ¿sí? Examinar el periné, la vagina, el cérvix, palpar el útero para ver si está contraído y verificar el estado hemodinámico de la paciente. El manejo activo del alumbramiento se corresponde con lo que es la administración de oxitocina post-clampeo del cordón, la tracción continua del cordón y el masaje uterino. Buscar un buen acceso venoso con una boca 14 o 16, las sustancias expansoras, que son los cristaloides, infundirlas en caso de creer que sean necesarias, cristaloides o sangre, iniciar el pedido de laboratorio, un perfil, digamos, de hipovolemia o de shock, aplicar oxígeno por máscara a 6 a 8 litros por minuto, hacer un control de diuresis por sonda, ¿sí? Y prevenir la hipotermia, que es frecuente en este tipo de pacientes que presentan una pérdida hemática en un corto periodo de tiempo. Aparte, la hipotermia empeora el cuadro de sepsis, entonces es súper importante mantener la temperatura de esta paciente. Eso es en cuanto a lo que es el manejo inicial. En cuanto a lo que es el diagnóstico, es súper importante que nosotros, inmediatamente que identificamos una pérdida hemática mayor a lo habitual, debemos buscar la causa. ¿Y cómo nos vamos a orientar? En función a la signosintomatología de la paciente, ¿sí? Y lo que nosotros vayamos objetivando en el examen ginecostétrico, ¿sí? En este caso,
habíamos dicho que se catalogaban en tempranas o tardías. La inmediata es la que se produce inmediatamente posterior al nacimiento del bebé, ¿sí? Entonces tenemos que cuando se produce hemorragia postparto inmediata y tenemos un útero blando que no está retraído y la mamá presenta signos de hipoperfusión, digamos, o de hipovolemia, como taquicardia o hipotensión, la causa más frecuente es la atonía uterina, que se correlaciona con el 70% de los casos. Después, cuando tenemos una hemorragia postparto inmediata y vemos que tenemos una placenta íntegra y un útero retraído, probablemente estemos hablando de todo lo que son los desgarros del canal vaginal, el cuello, ¿sí? O el períneo. Si vemos que no palpamos en el abdomen, el fondo uterino, la paciente presenta un intenso dolor y se hace visible en vagina o en periné parte del útero, estamos hablando de que se trata de una inversión uterina, también está dentro del 20% de los traumas. Cuando presenta un dolor abdominal severo, ¿sí? Y una hemorragia postparto inmediata, la paciente se encuentra con un abdomen doloroso en estado de shock, taquicardia, y vemos que la placenta no se expulsa, probablemente estemos hablando de una rotura uterina. En el caso de rotura uterina, lo que tiene de llamativo es que el dolor es intenso, y en el momento en el que se rompe el útero, tanto el dolor como el sangrado suelen disminuir notablemente. Una paciente que está como muy exaltada, muy adolorida, y de repente refiere como una disminución del dolor y descompensa hemodinámicamente, entra en estado de shock. ¿Por qué? Porque la sangre cae a cavidad abdominal. Ustedes, cualquier duda o consulta, me van parando, me van avisando, ¿sí? Cuando tenemos una paciente que no expulsa la placenta dentro de los 30 minutos de paso del parto, estamos hablando de una retención placentaria, el útero obviamente puede estar contraído y ahí va a presentar un sangrado, y esto está dentro del 10% de la persistencia o retención de tejidos placentarios. Cuando hay una falta en la porción de la superficie materna de la placenta o las membranas están desgarradas y presentamos una hemorragia postparto inmediata con un útero retraído, podemos estar hablando de retención de placenta o de persistencia de restos placentarios. Y cuando hay un sangrado leve, continuo, que por ahí no nos llama tanto la atención, pero es persistente, y es una paciente que por ahí no presenta un buen estado general, el útero está medio blando, podemos hablar de una persistencia por ahí de membranas que es escasa, pero que genera un sangrado por lo general escaso, pero continuo, y lleva a esa paciente a un estado de anemia o de signos de hipovolemia con el pasar de las horas. Y también se puede deber a persistencias de tejido placentario en el útero que también requieren el mismo tratamiento, que es la evacuación, ¿sí? En cuanto a lo que es el tratamiento, va a depender de la causa, ¿sí? Si hablamos de desgarros vaginales o cervicales, se procede a reparación de los mismos. Si hablamos de hematomas vaginales, hay que drenarlos de inmediato con el fin de encontrar el vaso sangrante, ligarlo, ¿sí? Proceder al drenaje del hematoma, que por ahí se dejan colocados drenajes, ¿sí? Y el cierre de la vagina plano por plano. Siempre este tipo de sutura se hace con material reabsorbible. Cuando hay persistencia de restos placentarios, se procede a la remoción de los mismos mediante legrado, bajo anestesia o no. Cuando hay retención placentaria, se procede a la inyección de úteros retractores a través de la vena umbilical para hacer un alumbramiento manual, ¿sí? Una vez que inyectamos úteros retractores a través de la vena, se desprende la placenta y después con la mano podemos retirar la placenta dentro de la cavidad uterina. Cuando hay rotura uterina, hay que reparar la rotura. Hay veces que es tan grande el daño que se produce en el útero que terminan en histerectomía, ¿sí? Si se puede reparar y eso no implica un riesgo futuro para la paciente, se elige el tratamiento conservador. Y en caso de acretismo placentario, por lo general, son pacientes que terminan en histerectomía, pero a veces hemos evaluado ante ciertos acretismos parciales o muy focales valorar un tratamiento conservador en caso de que la paciente no tenga paridad cumplida. Bueno, ahí es todo lo que sería en cuanto a causas y diagnóstico y eventual tratamiento en el caso de lo menos frecuente. De ahí vamos a hablar un poco de lo que sería el manejo del estado hemodinámico de la paciente, ¿sí? Y esto es un manejo estratégico, debido a que la hemorragia es una patología que se presenta de manera súbita, que por lo general es muy agudo y grave en corto periodo de tiempo. Entonces, que si nosotros no estamos preparados para atender la urgencia, puede terminar con la vida de la paciente o con complicaciones muy graves debido a la hipovolemia
que se produce de manera severa en corto periodo de tiempo. Entonces, decimos que lo ideal es el control inicial de la hemorragia, activar el código rojo, que eso vamos a tener una mención aparte para explicarlo, porque cada hospital tiene su propio código rojo, ¿sí? No es algo, hay un estándar, y en función a ese estándar y a la complejidad y el grado de respuesta que hay en los hospitales, es que se procede a lo que sería la creación del código rojo de cada hospital. Después, en cuanto a lo que es la reposición de volúmenes, y eso es fundamental, estar adiestrado en qué poner, qué no, cómo hacerlo, ¿sí? En cuanto a la reposición de sangre y hemoderivados, también depende si el hospital en el que se produce la urgencia tiene o no tiene banco de sangre, por ejemplo. Entonces, el manejo es estratégico y es fundamental tener como estas pautas bien en claro a la hora de trabajar en un hospital en donde se pueden presentar este tipo de complicaciones. Cuanto a lo que es el código rojo es un código que se crea para establecer parámetros de respuesta en el tratamiento de una urgencia, y en este caso en urgencias que implican con pérdida de sangre en corto periodo de tiempo. Hablamos de 3 tiempos: el tiempo 0, 4 tiempos, perdón, el 1 al 20, el 20 al 60 y más del 60. Esos son los 4 tiempos del código rojo. El tiempo 0, esperen que ahora no me deja volver. El tiempo 0, ¿sí?, es el tiempo en el que nosotros objetivamos esta pérdida normal de sangre y valoramos si activamos o no el código rojo. Herramientas que tenemos que considerar para ver si activamos o no un código rojo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si activamos o no ese código? Cuantificando la pérdida del sangrado, clasificando la gravedad del cuadro. ¿Cómo vamos a clasificar la gravedad del cuadro? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de sangre perdida, el estado de conciencia de la paciente, el estado de perfusión periférica, el pulso, la presión y el grado de choque. El grado de choque, el índice de choque, es un índice que es altamente predictivo de hipovolemia. Entonces es fundamental que sepamos cómo sacarlo. Se saca dividiendo la frecuencia cardíaca de la paciente sobre su TA sistólica. Y si en obstetricia el valor normal va de 0,7 a 0,9. Si es mayor a eso, es patológico, ¿sí? Y empezamos, cuando nosotros objetivamos una pérdida fuera de lo habitual, lo primero que tenemos que hacer es llamar al laboratorio para ver el estado inicial de la paciente y en función a eso ver la gravedad del cuadro posterior. Entonces lo primero que tiene que hacer es llamar al laboratorio para que se realice una extracción al inicio con un perfil de shock, ¿sí? Hemograma, coagulograma, fibrinógeno, función renal. Nosotros acá tenemos, justo hoy no hay nada, pero tenemos un lugarcito acá en el centro obstétrico donde están los pedidos, que ya tiene todo escrito. Lo único que hay que hacer es poner nombre y apellido, porque la idea es esa, agilizar por ahí en el momento de la urgencia ciertas cosas que son medias protocolares y que son importantes también, porque si después se pierden los datos de la paciente, se extrae una muestra y se pone el nombre equivocado, es importante tener bien los datos de la paciente. Entonces, por ahí eso está bueno, protocolizar en el servicio, de tener los pedidos armados, la caja de hemorragia con la medicación que se utiliza armada, ¿sí? Bueno, y como les decía, el perfil de laboratorio de shock, que es hemograma, coagulograma, fibrinógeno, función renal y hepática, el ácido láctico y el estado ácido base. Y obviamente compatibilizar, porque en caso de necesidad de transfundir, necesitamos saber con certeza el grupo y factor. Eso sería el tiempo 0. Después tenemos lo que es el tiempo 1 a 20 minutos, que es el tiempo de reanimación y diagnóstico. El tiempo de reanimación y diagnóstico se refiere a todo lo que es el manejo inicial de la paciente, que se hace en simultaneidad, digamos, en el momento en el que yo todavía quizás no tengo en claro bien la causa, yo ya tengo que estar reanimando a esta paciente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Verificar que la vía esté permeable, elevar los miembros inferiores de la paciente para mejorar la perfusión de los órganos nobles. Disculpen un segundo, chicos, que hay ruido. Vamos a parar un segundo. Ahí seguimos.
Elevar miembros inferiores, colocar 2 accesos venosos, siempre lo ideal es 2 accesos venosos, uno en cada brazo, para que en uno vayamos haciendo lo que es la reposición de volumen y en el otro brazo hacemos lo que es paso de medicación. El monitoreo continuo de los signos vitales, la infusión de los fluidos, siempre recordar que la infusión de los fluidos se hace de fluidos cálidos, ¿sí? Nunca fríos, para evitar empeorar el grado de hipotermia, transfusión en caso de necesitarse, y cada tanto ir informando a la familia en función a lo que uno va reevaluando de la paciente, de cómo va evolucionando. Es súper importante, porque estamos ante una urgencia que puede terminar con resultados graves, ¿sí? Entonces, informar a la familia cada tanto del estado hemodinámico de la paciente y cómo va respondiendo a las maniobras iniciales. Cada 30 minutos nosotros tenemos que hacer una reevaluación del estado de respuesta hemodinámica, y digamos que son factores predictivos de buena respuesta: que la frecuencia cardíaca esté más de 90, la presión sistólica más de 100, que tenga mejoría de su estado mental y que la diuresis esté mayor a 30 mililitros hora. Después tenemos el tiempo de 20 a 60 minutos, ¿sí? Habíamos dicho tiempo cero, perdón, profe, de 1 a 20. repetir otra vez? ¿Se pueden repetir otra vez lo anterior? Que justo se me tildó. ¿Qué de todo lo anterior? Esta parte de como los objetivos, digamos. O sea, los objetivos de la... Esa parte de, por ejemplo, cuánto tenemos que buscar de orina. Sí. Estos son signos de buena respuesta hemodinámica: que la frecuencia cardíaca esté más de 90, que la presión sistólica esté más de 100, que la paciente tenga una mejoría en su estado mental, o sea, si está obnubilada, soporosa, que esté respondiendo y que esté mejor, y que la diuresis esté conservada, o sea, que no esté oligoanúrica, que tenga una diuresis conservada, que para eso tiene que tener más de 30 mililitros hora. Buenísimo, gracias. Bien. Después tenemos del tiempo 20 al 60, que son el de estabilización, ¿sí? La idea del tiempo de estabilización es que todo lo que se hizo antes se mantenga en el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Manteniendo la reposición de líquidos, que lo ideal es que siempre, si vamos a elegir con qué estabilizar, lo ideal es buscar sustancias como el Ringer lactato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando infundimos gran cantidad de líquido, en el caso de la solución fisiológica, no tiene oligoelementos, es agua sola, digamos, es solución fisiológica. Entonces corremos el riesgo de que si aportamos de más, generemos por ejemplo, coagulopatía por dilución. Y en el caso de la dextrosa, al ser osmóticamente activa, corremos el riesgo de aumentar la osmolaridad dentro del vaso y hacer que el líquido, en vez de mantenerse, salga, ¿sí? Entonces siempre lo ideal es hacerlo mediante Ringer lactato, ¿sí? Que es lo más estable, y auscultar el pulmón, ¿sí? Monitorear el pulmón. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que tenemos en este proceso de reposición de volumen en corto periodo de tiempo es infundir de más y terminan con un edema agudo de pulmón o con una falla cardíaca. Y el monitoreo de los signos de perfusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar atentos a que, si estamos pasando líquido, vayamos haciendo un control de signos vitales periódico, lo mismo que decíamos antes, porque no tiene sentido que pasemos, y la paciente sigue soporosa, obnubilada, no tiene relleno capilar, la frecuencia cardíaca está en 160, la presión está en 70, la diuresis está oligoanúrica, porque quiere decir que la paciente está en shock y nosotros le estamos pasando el líquido, pero no estamos logrando estabilizarla. Entonces, una vez que logramos el manejo inicial y tenemos una paciente que salió del episodio agudo y estamos barajando cómo seguir estabilizando lo que pasó, viene este proceso que es mantener lo que ya hicimos. Y después viene el tiempo de los 60 minutos, que es el manejo avanzado. El manejo Profe, avanzado, sí. Eso del Ringer lactato ha cambiado con respecto a lo que teníamos antes, porque antes teníamos solución fisiológica como... Exacto, sí, por eso les aclaré al principio que era una clase con una actualización 2022. Ah, joya. Bien,
seguimos. En cuanto a lo que es el tiempo de 60 minutos, que es el manejo avanzado, acá vamos a tener dos situaciones. Si llegamos con una paciente hemodinámicamente inestable a los 60 minutos, probablemente el desenlace sea fatal, ¿sí? Ahora, si llegamos con una paciente que ya viene estable en los 20 a 60 minutos anteriores, puede que esto progrese favorablemente. Pero si llegamos a una hora de haber empezado el sangrado con una paciente que sigue con signos de hipoperfusión y continúa sangrando, tenemos que sospechar que se instaló una coagulopatía, ¿sí? Una coagulopatía de consumo, ¿sí? Entonces, en ese momento ya llamamos al equipo multidisciplinario. Tenemos que tener el clínico, tenemos que tener el hematólogo, tenemos que asegurarnos que las plaquetas estén superiores a 50.000, y eso lo vamos a hacer mediante la administración de plasma fresco, ¿sí? En donde el plasma fresco casualmente es rico en plaquetas y en factores de coagulación. Y evaluar el estado ácido-base, porque probablemente ya tengamos instalada una acidosis metabólica. Eso sería lo que es el código rojo. Y de ahí vamos a hablar esto en consideraciones generales en cuanto a cualquier hemorragia, ¿sí? Y después vamos a hablar propiamente de lo que nos importa a nosotros acá en obstetricia, que es la hemorragia postparto, y dentro de eso vamos a hablar de la causa más frecuente de hemorragia postparto, que como todos sabemos es la atonía uterina, ¿sí? Dentro de lo que es la hemorragia postparto por atonía uterina, el tratamiento inicial es, como les decía al principio, tomar decisiones, armar el equipo, asegurarnos de tener paciente, y para eso tenemos que estabilizarla y mejorar el estado hemodinámico en la medida en la que vamos haciendo las acciones pertinentes para cortar el sangrado. En el caso de la atonía, el manejo inicial es mediante el masaje uterino, ¿sí? Que puede ser de manera manual o bimanual, ¿sí? Manual, fíjense que en la primera imagen tenemos el bimanual, que es mano en puño hacia la cara anterior del útero, y con la otra mano agarro el fondo y masajeo en sentido, digamos, de caudal, ¿sí? La idea es que el útero vaya achicando, ¿sí? En caso de que eso no funcione, lo que se hace de inmediato también es y de manera simultánea, también por medio de otro operador, se puede hacer la compresión de la aorta, ¿sí? Que se hace también con mano en puño a nivel del ombligo, comprimo aorta y verifico pulso para ver si tengo pulso en arteria ilíaca. Si vemos que el pulso no está, es porque la compresión se está haciendo de manera correcta. Todo esto que vamos haciendo es en simultaneidad. No es que yo hago una cosa, espero a ver si responde y hago lo otro. No, en la medida en la que yo estoy masajeando el útero, ya sea yo, operador del que está haciendo el parto, doy órdenes, o tengo a alguien que es quien dirige las órdenes y yo me ocupo de ejecutar solamente las acciones en la paciente. Por eso es importante que ustedes, como equipo de salud, nosotros en nuestro caso, nuestro equipo de guardia, siempre ante una urgencia se establece a la llegada de la guardia quién es el que dirige y quién es el que ejecuta. El que dirige es el que da las órdenes, el que ejecuta es el que está con la paciente haciendo lo que tiene que hacer. Por eso es fundamental en los equipos de guardia tener 2 ginecólogos, 2 parteras, o sea, tener un equipo grande, porque estas complicaciones no se presentan nunca, pero cuando se presentan son letales si uno no está organizado, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es el masaje uterino, se hace en simultaneidad con la administración de drogas uteroretractoras. ¿Cuáles son? Esto es en orden de aparición, digamos, en la forma en la que ustedes las van a indicar, de menor a mayor complejidad sería. La oxitocina es la más utilizada. La dosis inicial que se hace siempre es de 10 unidades en bolo lento, que eso se hace en el momento en el que se clampea el cordón, que eso es lo que conocemos como alumbramiento dirigido, ¿sí? Después, por ejemplo, una vez que salió la placenta, si nosotros verificamos que la paciente tiene un útero atónico, también se pueden hacer 10 unidades en bolo lento en ese momento, ¿sí? Y de ahí podemos dejar el goteo continuo, que se utilizan 20 unidades en un suerito de 500 mililitros a pasar en 24 horas. Hasta 60 unidades podemos utilizar. Nosotros habitualmente la indicación que hacemos es de 20 unidades en 500 de dextrosa a 35 gotas por minuto en sueros alternos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 24 horas esa paciente va a tener un suerito con 20 unidades, de ahí viene uno sin nada, de ahí viene uno con 20 unidades, de ahí viene uno sin nada y de ahí viene otro con 20 unidades, y son los 5 sueros que se van a utilizar a lo largo del día.
Pero lo importante que ustedes tienen que recordar es que el máximo diario de oxitocina que podemos administrar son 60 unidades. Después, en cuanto a lo que es la metilergonobina, también es una medicación uteroretractora, vienen en ampollas, o sea que esta es de aplicación endovenosa o intramuscular. Lo ideal es que sea intramuscular, nosotros la utilizamos intramuscular. Vienen en ampollas de 0,2 miligramos, ¿sí? Se puede administrar una dosis inicial y una segunda dosis en caso de necesitarse a los 15 minutos, y después puede quedar, por ejemplo, con una administración reglada cada 4 horas, vía intramuscular o endovenosa, con un máximo diario de 5 dosis. El misoprostol, ¿sí? Que existiendo las drogas anteriores no es de elección, pero en caso de que nosotros le pusimos la oxitocina, le pusimos la ergonovina y sigue sangrando, podemos aportar como droga extra el misoprostol, que se administra por vía rectal o sublingual. Nosotros utilizamos rectal porque nos parece por ahí más cómodo en una paciente que por ahí no tiene un estado de conciencia, el mejor estado de conciencia como para administrarlo de manera sublingual. Entonces lo administramos a los 800 miligramos de misoprostol rectal. Y como último, y como el más efectivo, es la carbetocina, que es una droga que es muy costosa, que nosotros tenemos en el hospital, pero no tenemos un stock ilimitado, digamos. Nos ha pasado de tener faltantes en ciertos momentos. Vienen en ampollas de 100 microgramos, bien digo. La administración se hace por vía endovenosa lenta y es la única dosis. Una vez que nosotros decidimos administrar la carbetocina, tenemos que retirar del suero la oxitocina, porque tanto la carbeto como la oxi utilizan el mismo receptor, pero la afinidad del receptor es mucho mayor por la oxitocina. Entonces, para hacer que la carbetocina funcione, hay que retirar del suero la oxitocina y poner la carbetocina. Y el ácido tranexámico es una droga que nosotros la utilizamos siempre, es un antifibrinolítico, y se utiliza si esa paciente lleva menos de 3 horas sangrando. Se hace una dosis de 1 gramo en 10 mililitros de solución fisiológica, ya que la dosis queda de 100 miligramos por mililitro y se pasa en un tiempo de 10 a 20 minutos. Si persiste el sangrado, se puede repetir una dosis a los 30 minutos, una segunda dosis. Bien, esos son los que son las drogas uteroretractoras. En cuanto a las novedades de este año, que han informado la mayoría de las revistas científicas, el carboprometramina es un análogo de la prostaglandina F2 natural, alfa natural, que tiene como mecanismo de acción ser un uteroretractor. La vía de administración es por vía intramuscular, la ampolla viene por 250 microgramos. El intervalo dosis se puede hacer, este es similar a la metilergonovina, se puede hacer a los 15 a 90 minutos. La diferencia es que la dosis máxima diaria puede ser de 2 miligramos, esto implica de que se pueden colocar hasta 8 dosis. La contraindicación absoluta es en los pacientes con asma, porque una de las reacciones adversas más frecuentes y graves son las respiratorias, porque produce broncoconstricción, pero también tiene como más frecuente las reacciones adversas gastrointestinales. Y la desventaja es el precio, que hoy por hoy la caja de una ampolla sale $382 a $427, por eso es algo que acá no se usa, pero en hospitales en países desarrollados sí lo están utilizando. Y otra cosa como novedad, en cuanto no a drogas sino a elementos, es el traje antichoque no neumático, que es el TAN, se conoce como TAN, que es un traje que se hace de neopren con abrojos. Esto se puede, digamos, viene estandarizado ya hecho y también se puede mandar a hacer, las medidas y todo como debe hacerse. Es un traje de neopren que se utiliza para generar una compresión de todo lo que sería el sistema circulatorio periférico. Y tiene, en cuanto a lo que es duración, un tiempo máximo de colocación de 48 a 72 horas. El retiro, o sea, cuando yo decido, tanto para colocarlo como para retirarlo, se hace de manera distal. O sea, fíjense que en los dibujitos tienen una numeración, 1, 2, 3, 4 y 5, tanto para colocarlo como para retirarlo, se hace desde el 1 al 5, ¿sí? Tiene una bola de espuma en el número 5, que esto es para generar compresión a nivel del útero, ¿sí?
Y como regla, para decidir retirarlo, tenemos la regla del 20-20-20. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que yo decido retirarlo, ya sea porque se cumplió el tiempo máximo para dejarlo, o porque veo que la paciente está en mejoría clínica y tiene respuesta, o porque veo que la paciente no tiene mejoría clínica y decido retirarlo, se hace de manera distal, del 1 al 5, y con esta regla del 20-20-20. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lapso que tiene que pasar entre un nivel y otro para ir retirándolo son de 20 minutos. O sea, retiro el 1, pasan 20 minutos, si no pasa nada, retiro el 2, pasan 20 minutos, si no pasa nada, retiro el 3. ¿Y a qué me refiero con que no pase nada? Que la TA sistólica no debe bajar más de 20 milímetros de mercurio en esos 20 minutos que yo estoy probando, y la frecuencia cardíaca no debe aumentar más de 20 latidos por minuto. Entonces, si yo retiro el 1, la TA se mantiene, no desciende, la frecuencia cardíaca no aumenta, retiro el 2, lo mismo en el 2, lo mismo en el 3, hasta que llego al 5 y lo retiro completamente. Y la ventaja que tiene es que tanto la compresión de los miembros como la del abdomen están separadas, entonces esto permite que se pueda colocar el traje y la paciente después, por ejemplo, pueda poner las piernas en las pierneras para seguir siendo examinada en caso de que el sangrado siga, persista o vuelva a aparecer. Entonces es un traje que se puede colocar en la medida en la que yo estoy haciendo el diagnóstico o efectuando un tratamiento en un caso de una hemorragia. Bueno, eso en cuanto a novedades. En cuanto a lo que son las técnicas, hablamos de todo lo que sería el manejo inicial y las drogas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ya sería el manejo con técnicas compresivas intrauterinas, que es lo que vimos en el taller, ¿sí? Si no funcionaron las drogas, no funciona el masaje, lo que sigue es la compresión intrauterina mediante un balón, ¿sí? Esto debe considerarse como el último procedimiento previo a lo quirúrgico. O sea, si yo veo que no utilizaron las drogas, llevarla a quirófano sin antes haber intentado esto, se puede llegar a considerar incluso hasta una mala práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el quirófano, una paciente hemodinámicamente estable, puede que los resultados no sean buenos. Entonces, si yo puedo hacer un tratamiento conservador, es de elección antes de un procedimiento quirúrgico. En casos de atonía uterina se considera como el último procedimiento previo a lo quirúrgico. Y también en los lugares en donde yo, por ejemplo, no tengo un quirófano, no puedo llevar a cabo una cirugía, también se considera como el elemento que yo tengo para poder garantizar que esa paciente pueda ser trasladada a un hospital de mayor complejidad. Si estos procedimientos no detienen el sangrado, debe desarrollarse una cirugía o una intervención quirúrgica conservadora o no, lo antes posible. El taponamiento con balón tiene como indicación el control definitivo y temporal de la hemorragia postparto. ¿Qué ventajas tiene? Que es conservador, que compensa y mantiene una paciente para un traslado, disminuye las intervenciones y controla el sangrado capilar y venoso y es de fácil colocación. Dentro de los materiales que vamos a utilizar para su creación y colocación necesitamos una guía de suero, una sonda Foley, gasas, solución fisiológica, el balón si lo tuviéramos, por ejemplo, si el hospital cuenta con un balón de Bacri, joya, y si no tenemos, sabemos que lo podemos hacer con guantes estériles o con preservativos. Pinzas atraumáticas, que son las pinzas Fester que estuvimos viendo en la clase, una llave de 2 vías, en caso de que no contáramos con la jeringa de 60 mililitros con pico, podemos hacerlo mediante una llave de 2 vías con una guía de suero, y los guantes estériles, lógicamente. Ahí está la mesa, como habíamos visto en el taller, la sonda, la guía, los preservativos, el tapón de gasa, el suero, la guía de suero y el clamp umbilical. Estos son los tipos de balones. Nosotros lo que armamos es este, que es el balón con el condón. Después tenemos este, que es el de Bacri, que es el que nos importa, y vean la diferencia de la sonda que sale y está perforada para poder garantizar el drenaje de la sangre que se acumula dentro del útero y valorar el sangrado para ver la respuesta del balón. Este es un balón de Bacri, que era lo que les comentaba recién. Que fíjense que el balón de Bacri tiene como ventaja de que ya viene la sonda con la llave de 3 vías y lo único que hay que hacer es con una jeringa introducir la jeringa en la llave, abrirla y cerrarla. Entonces yo, por ejemplo, entre cargar una jeringa y la otra, cierro y no tengo necesidad de clampear, por ejemplo, como nos pasa por ahí con
con el otro método, ¿sí? Con el de preservativo. Pero bueno, en caso de no tener el Bacri, pudiéndolo solucionar con una sonda Foley y un preservativo, es un montón. En este caso, la colocación del balón, fíjense en la manera correcta e incorrecta de colocarlo, y correcta siempre por encima del cuello. Cuando queda en el cuello, hace que el cuello no se pueda cerrar y perpetúa el sangrado y funciona de una manera inadecuada, digamos. Y acá, por ejemplo, para que ustedes vean lo bueno del Bacri, es que como tiene una llave de 3 vías, la jeringa, por un lado, está conectada al balón, y por el otro lado está conectada a la guía de suero. Entonces ni siquiera tengo que sacar la jeringa para cargarla. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, abro la celeste, infundo el balón, cierro la celeste, abro la roja, lleno las jeringas, porque está conectada a la guía de suero. Entonces el Bacri tiene esa ventaja de que es rápido, porque yo cierro, abro las llaves y directamente voy cargando, llenando. Entonces puedo llenar un balón en menos de 1 minuto. Bueno, lo que es la colocación, sostengo el cuello con una pinza Fester, guío manualmente la colocación del balón dentro de la cavidad uterina. Dame un segundo, chicos, que está sonando el teléfono, lo voy a pasar. Perdón, pero si no, no íbamos a poder escuchar bien. Bueno, sostenemos el cuello con una pinza Fester, guiamos manualmente la colocación del balón dentro de la cavidad uterina. Lo ideal es que siempre lo hagan con una pinza, porque no es lo mismo manipular y meter toda la mano que meter el balón con una pinza. Insuflamos el balón con solución fisiológica o Ringer hasta un máximo de 500, pero nunca vamos a llenar de 500 de entrada, digamos, siempre vamos probando. Ponemos 2, 3 jeringas, en este caso serían, si son de 60, ponemos 180, valoramos, se retrajo, si se llenó el volumen uterino, si dejó de sangrar. Si vemos que sigue, tenemos un máximo hasta 500 para llenar. Eso va a depender mucho de la multiparidad, del tamaño del útero, del grado de la atonía, ¿sí? Controlar el correcto funcionamiento y poner el tapón vaginal de gasas para evitar el desplazamiento, porque recordemos que es un útero posparto, o sea que el cuello está dilatado. Para la colocación intracesárea podemos aplicar de manera retrógrada, ¿sí? Que cuando es intracesárea lo que se hace es se coloca el balón desinflado, se saca la sonda por el cuello hacia la vagina, se sutura la histerorragia con el balón desinflado, y una vez que se terminó de suturar la histerorragia, se infunde desde vagina el líquido. Por eso se llama de manera retrógrada, ¿sí? Porque una vez que suturamos, lo inflamos. Ahora, si yo tuve una cesárea, empezó a sangrar, ya terminé de suturar el útero, ya terminé de realizar la cesárea, y la paciente empieza con el sangrado, lo puedo colocar posterior a la cesárea por vía vaginal con la histerotomía suturada, ¿sí? No lo puedo colocar inflado y después realizar la sutura de la histerotomía, porque no voy a poder, lo voy a terminar pinchando y no me va a dejar suturar la histerorragia. ¿Entienden eso? Bueno, calculo que sí. Bueno, en cuanto a lo que son medidas adicionales a la colocación del balón, siempre antibiótico terapia, y en las opciones de antibióticos, cefalotina, antitulva, y en caso de alergia a la penicilina, clindamicina, con sus respectivas dosis e intervalos. La oxitocina, de eso nunca nos tenemos que olvidar, porque más allá de que estamos colocando un balón, el útero está tónico, así que hay que proveerle de medicación para estimular la retracción, que se hace igual que lo habíamos dicho anteriormente, 60 unidades en sueros alternos 24 horas. El control del laboratorio, que lo vamos a hacer con un laboratorio del inicio del sangrado y un laboratorio de control cada 2, 3, 4, hasta 6 horas, dependiendo del estado hemodinámico de la paciente.
Digamos, lo ideal es que el hematocrito de control sea a las 6 horas como para tener un valor representativo de la pérdida, porque si yo veo que inicia el sangrado y a la hora le pido un laboratorio, probablemente no vea realmente el impacto del sangrado, porque todavía no se representó en el laboratorio la pérdida. Pero si yo veo que la paciente está mal, hemodinámicamente inestable, que sangró un montón y por ahí amerita que a la 1 o 2 horas le pidamos, porque por ahí la anemia es tan grave que requiera transfusión de glóbulos rojos o transfusión de hemoderivados, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que ir valorando en función de cada paciente, no está estandarizado que tiene que ser a las 2, a las 4 o a las 6, va a depender del estado hemodinámico de la paciente, de la respuesta hemodinámica de la paciente, del grado de sangrado, ¿sí? Y del débito de la sonda se refiere, en el caso de balón de Bakrit, que tiene la posibilidad de que a través de esa puntita de la sonda que sale por fuera del balón pueda hacer que la sangre que está quedando en la cavidad uterina salga, yo puedo controlar qué débito tiene la sonda de sangre. Si yo veo que esa sondita tiene un débito de 50 mililitros en 30 minutos o de 100 mililitros en 1 hora, es llamativo, digamos, no debería ser tanto en ese corto periodo de tiempo. Entonces, si yo veo que es mayor a eso, me tiene que hacer pensar que el balón no está funcionando, ¿sí? Y menos de eso también nos tiene que llamar la atención porque puede que el débito de la sonda esté ocupado con algún coágulo y que en realidad no esté saliendo. Si eso se asocia, por ejemplo, a un mal estado hemodinámico de la paciente, un débito aumento de la sonda, oliguanuria, taquicardia, hipotensión, eso ya es parámetro para retirar el balón y pasar para un nivel siguiente. La duración del balón, lo ideal es que sea de 12 a 24 horas, no más de esto, ¿sí? ¿Cómo voy a retirar? De manera gradual. Retiro taponaje, retiro sonda vesical y con jeringas voy retirando el líquido del balón de a 60 mililitros o de 90 mililitros en función de la cantidad de líquido que yo le haya puesto. Lo importante es que no debe exceder el periodo de retiro más de 4 horas. En cuanto a lo que son los procedimientos quirúrgicos, eso es todo de balón. ¿Alguna duda de balón? ¿Para la extracción, profe, también se usa oxitocina? Sí, siempre. La oxitocina tiene que estar en perfusión continua. Bien, y otra cosa que yo les había, de hecho se los había preguntado en el práctico, ¿qué pasaba si yo decido retirar el balón? Porque la paciente está bien, y cuando decido sacarlo, la paciente vuelve a sangrar. Eso les había preguntado en el práctico. En el caso de que el balón ya debe colocado más de 24 horas, si la paciente yo decido sacar el balón y vuelve a sangrar, tengo que pasar a otro método, porque el balón puede estar hasta 24 horas, ¿sí? Ahora, si yo decido sacárselo porque la paciente estaba bien y llevaba 6 horas y se lo quiero sacar y le saco una jeringa de 60 y la paciente se pone hipotensa, taquicárdica, empieza con un sangradito ahí, lo puedo volver a insuflar y dejárselo hasta que cumpla las 24 horas, ¿sí? Eso en cuanto a balón. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, nosotros sabemos que existen procedimientos quirúrgicos conservadores y no conservadores. Y básicamente dependen de si nosotros queremos preservar o no la fertilidad de la paciente. La técnica conservadora son las suturas compresivas, las ligaduras vasculares sucesivas, la ligadura de las arterias hipogástricas. Y los no conservadores, la histerectomía total y subtotal. Esto lo vamos a, digamos, es una breve reseña, no hace falta que lo estudien para un final, porque la idea de esto era de que ustedes lo conocieran, porque en una residencia todo lo que son suturas compresivas, nosotros lo realizamos habitualmente en una hemorragia posparto. Pero lo importante de esto era que nosotros en el taller, antes de la pandemia, todo esto lo hacíamos en el taller, aparte del balón. Había úteros para que ustedes practicaran suturas compresivas. Entonces, digamos, como que quedó parte de lo que sería este taller, porque en algún momento esto se va a retomar, digamos, la parte de la simulación de suturas compresivas. Pasa que antes se hacía en un taller multitudinario, en donde estábamos todos juntos y íbamos rotando de mesa en mesa, entonces era como menos largo.
Ahora, como hay que tomarles de manera individual, no podemos estar haciéndoles que hagan una simulación para balón y otra simulación para sutura. Entonces, por eso se dejó de dar. Pero bueno, como para que tengan una breve reseña, no lo quiero hacer muy largo, las suturas compresivas tienen como función ejercer una tensión sostenida en sentido vertical y antero-posterior en el útero, con la finalidad de que las caras de las paredes del útero de adentro se adhieran y cierren, ¿sí? La cavidad virtual que se forma en el endometrio, ¿sí? Y que impidan la colección de sangre. Y a su vez, de esta manera compresiva, lo que hacen es comprimir los vasos, las arterias espiraladas. Entonces tiene como una doble función: cerrar esa luz para evitar la acumulación de sangre y comprimir el miometrio para comprimir a las arterias espiraladas y cortar el sangrado. ¿Qué es la función de la contractilidad del útero cuando se genera de manera normal? Digamos, como en este caso hay una atonía y no se genera de manera normal, es como generar una compresión de manera artificial en el útero. Existen muchas suturas, pero las que más utilizamos son Belin, Hochoi y Hyman. El resto son bastante poco usadas porque son mucho más complejas, necesitan personal muy adiestrado, llevan más tiempo, y en una paciente que está sangrando, por ahí la falta de tiempo es lo que nos condiciona. También existen Belin y Hyman modificadas, que también se utilizan, que es la misma sutura, solo que se realizan en 2 tiempos. Belin en 1997 se creó, se utiliza para hemorragias de la parte superior del útero, o sea, de lo que sería por encima del segmento. Tiene que ser para sangrados que se generan dentro de la cesárea, porque necesitamos la histerotomía para poder realizar el procedimiento. El útero tiene que estar exteriorizado, se utiliza material reabsorbible y la aguja es curva de 6 a 7 centímetros. Acá pueden ver la técnica. Verla, sinceramente, resulta como bastante engorroso y a veces hasta uno dice, no lo entiendo. Pero hacerla en el taller con los úteros de tela y el material de sutura, ahí se daban cuenta de que era bastante simple, ¿sí? Es una técnica que ingresa de cara anterior a cara posterior. Fíjense que tiene una guía anatómica, digamos, no es que hacemos el punto donde se nos antoje, tenemos que tener en cuenta de que por acá ingresa la arteria uterina. Entonces, si no tenemos en cuenta estas medidas, corremos el riesgo de pinchar la arteria uterina o la vejiga, porque acá está el pliegue vésico uterino, ¿sí? Entonces, tenemos estas medidas que tienen como punto de referencia la histerotomía. Por eso es importante utilizarla en pacientes con hemorragia que están en el procedimiento de cesárea. Fíjense que como puntos anatómicos, la referencia son 3 centímetros por encima y por debajo de la histerotomía y 4 centímetros del borde uterino, ¿sí? Se ingresa de abajo hacia arriba de la histerotomía, se va por toda la cara anterior hacia cara posterior. En cara posterior, cuando venimos acá, vamos hasta la altura del segmento y también hacemos un punto transversal en todo lo que es la cara posterior y nos vamos hacia el otro lado. Vamos de cara posterior a cara anterior, hacemos lo mismo, pero del otro lado, ingresamos por arriba de la histerotomía, salimos por abajo y anudamos acá, ¿sí? Esa sería la técnica de Lynch, ¿sí? Después, en algún momento, si ustedes quieren o tienen alguna duda y me quieren preguntar, lo podemos hacer con un útero de tela, que es el mismo que utilizamos en la clase del taller, ¿sí? Hyman, que es la otra más usada, lo mismo, son suturas compresivas, pero esta es la que se utiliza en posparto porque no requiere de histerotomía, ¿sí? Por eso es de indicación en el posparto. Por ejemplo, tenemos una paciente, tiene un parto, le pusimos las drogas, le hicimos los masajes, le pusimos el balón, no funcionó, la tengo que llevar a quirófano porque ya todo lo no quirúrgico no funcionó. Bueno, la llevo a quirófano con una técnica conservadora, en este caso, ¿qué elijo? Hyman, ¿sí? Que se hace con una aguja recta de 6 a 7 centímetros, 2 suturas, una a cada lado del útero. Siempre tener en cuenta el segmento uterino como referencia, ¿sí? De adelante hacia atrás. O sea, yo entro de cara anterior a cara posterior con una aguja recta, atravieso todo el útero y anudo arriba, ¿sí? De un lado y del otro lado.
Eso es Hyman, lo que acabamos de explicar, de un lado al otro lado y se anudan arriba. A veces se puede hacer un puntito acá como para sostener esto, porque sí nos pasó de que si no se anudan, esto se puede desplazar, se cae y pierde su función. Entonces se hacen como una ligadura acá de unión entre los dos puntos para que quede en el fondo del útero. Bueno, más futuras que no tiene sentido que se las describa porque son como demasiado complejas, pero para que lo tengan en cuenta que existen un montón. Fíjense cómo va variando la complejidad. Acá tenemos 2 suturas longitudinales, 2 suturas transversales, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Esto lleva muchísimo tiempo, entonces en personas que no están acostumbradas a hacerlo, la verdad que no es la mejor opción en una paciente que quema el tiempo por el sangrado. Lo mismo que les decía al principio, Hyman y Belich modificada, que la diferencia es que en lugar de 2 suturas se hacen 4, lo mismo acá, 2 de cada lado, ¿sí? Otras técnicas, y después lo que son las ligaduras, esas suturas compresivas. Y ahí vamos a lo que es la segunda opción de conservadoras, que es las ligaduras vasculares. Hay un montón. La arteria uterina se puede ligar en un montón de niveles. Fíjense que tenemos a nivel de su porción ascendente, a nivel de la unión con la arteria ovárica, se puede hacer el clampeo de la aorta infrarrenal, de las arterias hipogástricas bilaterales. Hay un montón de técnicas, pero la más usada, porque es la menos compleja, digamos, es la ligadura de Oleari, que es la sutura de la arteria uterina a nivel de su porción ascendente, que abarca 1 centímetro de miometrio, ¿sí? Y que lo que hace es cortar el flujo de ingreso de sangre al útero. Se hace con material reabsorbible también, se hace un punto con una entrada posterior, salida anterior y se anuda al costadito, fíjense, así como queda acá. Y se agarra una porción de miometrio para evitar el desgarro, ¿sí? Y lo que se toma es la arteria uterina en su ramo ascendente junto con la vena. Y como novedad y como último, que ya terminamos, tenemos la técnica de SEA. Esta técnica fue creada por un ginecólogo mexicano, ¿sí? Que es el clampeo de las arterias uterinas a través de la vagina. Es una técnica que, si bien ya ha sido implementada a nivel mundial, tiene como ventaja de que no necesitamos quirófanos, porque esto se puede hacer con un espéculo en un consultorio, y nos sirve también como el balón para ganar tiempo en caso de que nosotros necesitamos derivar a una paciente o tenemos que pasar a quirófano y no tenemos un quirófano disponible ya. Disminuimos el flujo de sangre que llega al útero y eso nos hace ganar tiempo. Entonces, ante la imposibilidad, por ejemplo, de poner un balón, tenemos esta opción que es el clampeo vaginal de las arterias uterinas a través de la técnica de SEA. ¿Cómo se hace? Se coloca un espéculo o 2 valvas, se buscan los fondos vaginales laterales, vamos a ver el cuello al medio y los 2 fondos de sacos vaginales laterales. A esa altura están los ligamentos cardinales. Entonces yo despliego con mis dedos para tocar el ligamento cardinal y clampeo con una pinza Fester, que es la misma que utilizamos para poner el balón, una de cada lado. Y clampeamos las 2 arterias uterinas a nivel del ligamento cardinal. Y disminuye notablemente la cantidad de sangre que llega al útero y por ende disminuye también el sangrado. Como último, y para terminar ya, la Asociación de Ginecología y Obstetricia, ya en el año 2006, y lo refuerza en el 2008, decía que si se procede a una histerectomía por atonía uterina, deben documentarse las intervenciones intentadas previamente. A esto lo hago referencia porque, como les decía al principio, hoy por hoy, si nosotros tenemos una atonía uterina y no documentamos haber intentado un tratamiento conservador, ya sea no quirúrgico o quirúrgico, y terminamos con una histerectomía, esto puede ser considerado como una mala práctica. Esto es la bibliografía, fíjense que era lo que les decía, la actualización del año 2022, es porque se tomaron en cuenta trabajos del año 2021, ¿sí? De todo lo que es la última actualización 2021, y como frase para despedirme, siempre les digo esto porque es parte de lo que yo les quiero dejar del práctico, ¿sí? De que cuando ustedes se involucran con algo de que yo les puedo dar acá en la clase, lo practican y lo refuerzan, lo van a terminar aprendiendo, ¿sí? Así que eso es todo, muchas gracias, espero que haya podido evacuar muchas dudas de las que se generaron por ahí el día del práctico, que entiendo que por ahí no lo tenían como
muy fresco porque no habíamos tenido esta clase previamente. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, es el momento para preguntar, y si no, damos por finalizada la clase. Yo, profe, gracias por la clase, estuvo muy buena. Le quería consultar los clamps, el clampeo de los ligamentos cardinales. ¿Cuánto tiempo tiene que dejarse? Es provisorio, porque es como les decía al principio, es para ganar tiempo. ¿Sí? Eso se hace, por ejemplo, para un traslado de una paciente de un lugar a otro de mayor complejidad, se hace para, mientras yo tengo la hemorragia instalada y tengo que pasar la paciente a quirófano, es provisorio. Y lo que hace es disminuir el flujo, digamos, no es tratamiento definitivo, es provisorio para generar un tratamiento definitivo. Buenísimo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, ha sido un placer. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Bueno, gracias.